Vamos a comenzar entonces con una oración del estudio bíblico de hoy. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo que podemos pasar juntos. Hubiéramos preferido hacerlo como lo hace el apóstol Juan, que dice cara a cara, pero Señor Dios, te agradecemos que aunque no lo podemos hacer cara a cara, lo podemos hacer a través de esta pantalla, Señor, de este sistema, y lo hacemos en espíritu y en verdad. Señor Jesús, nos encomendamos a ti, a este estudio, Señor Dios, al estudio de la palabra. Queremos, Señor Dios, encontrar algo nuevo en la palabra, queremos descubrir cosas nuevas en la palabra, queremos escudriñar las escrituras. Escudriñar significa, Señor, estudiarlas con inteligencia, estudiarlas con aplicación, Señor, investigar cada detalle, Señor, y que cada pequeño detalle, Señor, sea una instrucción espiritual para nuestras vidas. Por eso nos consagramos a ti en este momento, al estudio de la palabra, Señor, dejando de lado todas esas cosas que nos distraen y enfocándonos y concentrándonos en ti. Señor, pedimos, Señor, que nos dirijas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio, con nuestra sección de la Biblia. Estamos estudiando todo lo que es la unidad de la Biblia, y específicamente esta lección, la lección 18, corresponde a que la Biblia habla a las familias, es decir, tiene un mensaje especial para las familias. Y en la lección 18, en la página 63 de esta guía, que es la que estamos trabajando, tenemos la lectura de la palabra de Dios en Génesis 2, del 18 al 25, que normalmente es el pasaje que uno usa para leer en los casamientos. Y la palabra dice que después el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. De ahí me salto rápidamente al 21, donde dice: el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras el hombre dormía, el Señor le sacó una de sus costillas, cerró la abertura, y entonces el Señor hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre, y esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Realmente este pasaje es una introducción de lo que es la familia, de lo que es la creación de la familia. Comienza ya con el hombre en acción, ¿no es cierto? Porque en el mismo verso 18 el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo, y dice: le haré una ayuda ideal para él. Es decir, directamente la lección de hoy arranca ya con un paso más de la creación, porque la creación, o sea, envuelve todo el proceso creador y culmina con el ser humano, con el hombre. Pero bueno, aquí Dios aclara que el hombre estaba solo, que no se sentía, que no estaba completo, por así decirlo. Estaba creado completamente, pero emocionalmente, espiritualmente, físicamente estaba solo, ¿no es cierto? Y es interesante que el mismo Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Es interesante que Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce lo que nos pasa interiormente, y un poco el motivo de esa frase no solo es expresar la soledad del hombre, sino expresar que Dios también conoce qué es lo que nos pasa adentro a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, le voy a hacer una ayuda idónea. En la página 73 dice: hecha específicamente como él, física, mental y espiritualmente, ¿no? Es decir, aquí realmente vemos cómo Dios crea a la familia, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de la creación? No solo la creación del hombre, no solo la creación del universo, sino que acá encontramos el proceso de lo que es la familia. Y el proceso es que
el hombre solo no funciona, necesita una mujer. Aquí encontramos a Adán y a Eva como punto final del proceso creador de Dios. Es interesante que esta lección dice acá, dice que ella era el complemento para amarlo y ser amada por él y compartir la responsabilidad de crear una familia, ¿no? Es decir, acá hay algo más que la creación de una mujer, es la creación de lo que iba a ser el futuro de la humanidad, ¿no es cierto? Y con todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Porque, es decir, el hecho de que haya un hombre y una mujer, de que pasen a convivir, implicaba un montón de otras cosas, que incluía obviamente lo que iba a venir después, que eran los hijos, ¿no es cierto? Y cómo trabajar el tema de los hijos. Entonces, aquí encontramos lo que es la creación de la familia. Es muy importante cada vez que nosotros hablamos con la gente, explicar esto, cada vez que nosotros nos encontramos con alguien, cuál es el propósito del hombre, de la mujer, ¿no es cierto? Ahora que hay tantas ideas equivocadas, tener esa claridad, tener ese concepto, ¿no? Y saber explicar bien ese concepto, ¿no? Especialmente el concepto del versículo 23, cuando el hombre vio a la mujer. Yo siempre le digo a las personas que se van a casar, ¿no es cierto?, el tema de la atracción. La atracción fue creada por Dios, ¿no es cierto? Fue creada por Dios, y ese es el dato interesante. Fue creada por Dios, es el hecho, el hecho ese de, de que el hombre vio a la mujer y quedó así, ¿no es cierto? Eh, Dios mismo estaba esperando esa reacción del hombre. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, tenemos que entender eso como algo que debemos, eh, ¿cómo les puedo decir? ¿No? Decir, disfrutar, tenemos que disfrutar eso, ¿no es cierto? Disfrutar eso que Dios nos ha dado, el tema de la atracción y conservar ese sentido de atracción entre nosotros. Entonces, entre el esposo, la esposa, ¿no es cierto? Entonces, aprovechen, disfruten eso, esposos, esposas, disfruten, consérvense atractivos, eso es un poco, ¿no? Lo que quería decirles, ¿no es cierto? Lo que quería decirles. Entonces, y finalmente me gusta porque la lección dice que esta relación es tan profunda, esta relación es tan profunda, ¿no? Es decir, la relación entre el hombre y la mujer, que dice que el hombre tiene que separarse de los padres para comprometerse profundamente con su esposa, ¿no es cierto? En aquella época, siempre que una muchacha se casaba, era la costumbre, siempre era la muchacha la que dejaba la casa de los padres, este, entonces, pero el hombre a veces por ahí quedaba ahí medio enganchado, y si bien estos eran los primeros, el primer hombre y la primera mujer, Dios quería establecer un gran principio, que el hombre y la mujer tienen que vivir solos, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, cuanto más lejos estén de los padres, y no me refiero a distancia, sino a algo emocional, ¿no es cierto? Eh, a ver, muy bien. Entonces, eh, quiero pasar ahora sí al segundo punto. Eh, quiero, no hay audio. Muy bien, entonces,
Muy bien. ¿Me pueden escuchar ahí entonces? Me, 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 ¿Me pueden oír ahí, hermanos? ¿Me pueden oír? Ahora sí. Ok, perdón, hermanos. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Eh, Quiero terminar el primer punto eh, diciéndoles que Dios unió a las personas estas creando la institución del matrimonio y que esta relación era tan profunda que requería que el hombre se separe de los padres para comprometerse profundamente con su esposa. Es decir, en los tiempos antiguos era la mujer la que dejaba la familia, era la mujer, no era el hombre, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, definitivamente el mensaje eh, era específicamente para el hombre, la responsabilidad del hombre de que el casamiento era pura y exclusivamente para que el hombre y la mujer tengan una relación total 100% entre ellos. Muy bien, yo ahora sí necesito pasar a lo que es el segundo punto y en el segundo punto eh, tenemos la lectura de Deuteronomio. En el primero habíamos estudiado, ¿no?, cómo era la creación de la familia, el propósito de la familia, las instrucciones, ¿no?, de que ellos iban a estar solos sobre la tierra, y definitivamente eso implicaba que Adán no tenía otra mujer para buscar y Eva no tenía otro hombre para buscar. ¿Qué significaba eso? Que tenían que estar sí o sí hasta que murieran, ¿no es cierto? Entonces, eh, el propósito de Dios era que el matrimonio que se había formado, esta familia, no se podía disolver, ¿no es cierto? El plan de Dios no es que el matrimonio se disuelva. Entonces, ahora sí nos metemos entonces en el segundo punto, donde habla de las responsabilidades de la familia, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cuáles son las responsabilidades de la familia? La lección nos menciona el tema de Deuteronomio, donde dice Deuteronomio 11, perdón, del 18 al 25, por lo tanto, comprométete de todo tu corazón a cumplir estas palabras que te doy, átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego, demuéstrale amor al Señor, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Voy a leer hasta ahí nomás, porque básicamente el principio de la lección está resumido en esas 4 versos. ¿No? Está hablando el escritor del Deuteronomio, que es Moisés. Estaban hablando de lo que era el Shema. El Shema era el llamado a la adoración que hacía el pueblo de Israel, y el Shema era ese famoso verso que dice: Oye Israel,
tu Dios uno es, lo amarás a Él, al Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese yema se recitaba 2 veces al día y uno tenía que enseñárselo a los hijos y comprometerse, como dice acá, de todo corazón a cumplir con esas palabras, ¿no? A ponerlas en todas partes. Es decir, la familia es la institución educativa de la fe. Eso es lo que uno tiene que descubrir. Nosotros a veces no, y está muy bien que nosotros llevemos a nuestros hijos a la iglesia y que ellos hagan algunos amigos allí y que ellos reciban clases en la escuela, no hay, en la escuela bíblica, ¿no es cierto? No hay ningún problema, está perfecto. Pero la verdadera escuela bíblica, mis queridos, es la casa, es el papá y es la mamá. Y eso es lo que nos está queriendo decir. Nosotros somos la escuela bíblica, nosotros somos los que vamos a transmitir las verdades de Dios. Una de las cosas que me sorprende donde vivo aquí yo es que verdaderamente hay muchos hebreos, mucha gente del pueblo de Israel acá, en esta zona, y es maravilloso verlos, es impactante verlos. Yo los veo caminar por la calle y veo al hombre y a la mujer y a los chiquitos, y uno ve al hombre que está hablando y uno se da cuenta que el hombre está hablando, pero uno se da cuenta que no está diciendo cualquier cosa, uno se da cuenta que por la forma en que está hablando como que está enseñando algo, ¿no? Obviamente uno ve eso y me viene a la memoria, ¿no? Esto, ¿no? Enséñale cuando estés caminando, cuando estés andando. Y es así, ¿no? El Evangelio, ¿no es cierto? Las verdades de Dios, el amor de Dios, es algo que uno practica casi en forma permanente y los hijos ven cuando uno lo practica en forma permanente o no. Entonces, el sentido de la responsabilidad familiar de tú como padre o de tú como madre es ¿no? Transmitirle esas verdades de Dios a nuestros hijos en todo tiempo. Es algo que no es solo una responsabilidad de los líderes, básicamente es de ustedes. De hecho, acá en el Yema no dice que lo tienen que hacer los sacerdotes o lo tienen que hacer otra persona. Es la responsabilidad de los padres, ¿no es cierto? Y que al hacer esto uno desataba una bendición. En ese momento la bendición era la tierra prometida, dice acá el libro, ¿no es cierto? Pero verdaderamente la bendición que nos viene a nosotros es saber que cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, hay una bendición de Dios sobre nuestras vidas, lo dice acá el libro, Dios nos va a proveer, Dios nos va a ayudar, y nos va a dar victoria espiritual, por supuesto, en las cosas que tenemos que enfrentar. Lo que más me impacta de esta lección es cuando viene el próximo verso, o sea, los versos, porque no solo son estos versos, sino también en el punto 2, las responsabilidades de la familia. Habla de los versículos de Deuteronomio 30, versículos 15 y 16, donde dice, ahora escucha, dice, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y que cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Es un llamado dramático es un llamado dramático. Repito el verso 15, la primera parte. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte y entre la prosperidad y la calamidad. El pueblo de Israel estaba en un proceso decisivo, estaba a punto de entrar en la tierra prometida, estaba ahí, y Dios le da esta frase lapidaria. Cuando decimos lapidaria es una frase terminante, dice, ahora escucha, te voy a elegir entre la vida y muerte, en la prosperidad y la calamidad. ¿Por qué es tan definitorio? Y Dios le dice, la vida o la muerte, entre la vida y la muerte. Te voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando uno opta por tener a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, uno automáticamente
se pone bajo la cobertura de Dios, ¿no? Uno se pone bajo la cobertura de Dios y Dios definitivamente va a cuidar a la persona que hace así. Ahora, uno dice, ¿por qué dice entre la vida y la muerte? Quiere decir que si yo no sigo, eh, me voy a morir. Definitivamente, no sé si te vas a morir físicamente, pero has comenzado un proceso de muerte espiritual. Y un proceso de muerte espiritual a veces es un proceso largo, ¿eh? No creas que es uno que uno se va a morir y se va a morir en 2 o 3 días, en una semana. Uno puede comenzar un proceso espiritual y durar años. Uno lee la escritura y el rey Saúl, cuando fue desechado, reinó prácticamente casi unos 40 años más. Estuvo 40 años, me escuchaste bien, estuvo 40 años viviendo en un proceso de muerte espiritual, en un proceso donde siempre vivió en incertidumbres, persiguiendo a David. Los que conocen la escritura un poco más saben que Saúl prácticamente dedicó su vida peleando entre los filisteos, y cuando se calmaban las cosas con los filisteos se ocupaba de perseguir a David. Siempre fue un proceso de temor, siempre fue un proceso, y eso es lo que Dios nos quiere evitar, no que uno esté viviendo en un proceso de angustia, de temor, de inseguridad. Es todo lo contrario. Por eso yo estoy aquí entre la vida y la muerte. Definitivamente Saúl terminó muriendo, no murió de viejo, murió en una batalla. Tú puedes morir de viejo, pero espiritualmente ya puedes haber muerto antes, y eso es lo terrible, y eso es lo que nos está queriendo decir acá, ¿no es cierto? Y es interesante que dice entre la prosperidad y la calamidad. La prosperidad, nosotros a veces lo asumimos como una cuestión de riqueza financiera, y en realidad acá fíjense, y me gusta porque acá lo aclara, entre la prosperidad y la calamidad. La calamidad significa una serie de situaciones negativas, pero bastante feas, ¿no es cierto? O la prosperidad. La prosperidad no significa riqueza económica, significa que las cosas que uno hace al final van a tener un buen final, valga la redundancia. Va a tener algo bueno, eso significa la prosperidad. No significa que definitivamente va a haber una riqueza económica. La riqueza económica, yo no sé si va a venir, pero acá la prosperidad definitivamente se refiere a eso, ¿no es cierto? A, a tener la seguridad de que las cosas por ahí no van a salir perfectas, pero el fin final va a servir para el propósito que Dios quiere. Muy bien, mis hermanos, habiendo trabajado estos dos versos, ahora la Biblia nos lleva al verso final. Primero acá hablábamos de las responsabilidades de la familia, ¿no? Es decir, el tema de la transmisión de esos valores, ¿no? Es decir, cómo nuestros hijos se van a ser hijos de Dios, y cuando vean que nosotros somos hijos de Dios. Así como yo genero hijos naturales, yo también tengo que generar hijos espirituales. Es mi responsabilidad trabajar ese tema. Y finalmente, eh, el tercer punto, que es dirección para la familia, o instrucciones, mejor dicho, para la familia, que es el famoso pasaje de Efesios 5, 21 al capítulo 6 al 4. No lo voy a leer todo, voy a leer solamente los pasajes más importantes porque es muy largo, pero es un pasaje que yo también normalmente es el que uso para leer a los candidatos al casamiento, porque son las instrucciones básicas que uno tiene que dar a las personas que se casan. Y en Efesios 5, 21 dice Pablo: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa: sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo. De igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Y para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella,
a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Y de ahí yo me salto a el verso de Efesios 6, verso 1, donde dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, la Biblia primero nos enseña el origen de la familia, luego nos habla de las responsabilidades de la familia en cuanto a toda la educación, y luego nos habla de la conducta de la familia, cómo debe manejarse la familia. Y aquí es muy interesante porque en esta última sección, en el libro de Efesios, Pablo comienza en el verso 21 diciendo: es más, como continuando un tema y agregándole la nota final, dice: es más. Y uno dice: ¿cuál es el tema anterior que estaba tratando Pablo? Tema anterior comienza en el capítulo 5, cuando habla de que tenemos que vivir como hijos de luz, ¿no es cierto?, de los versos 1 al 14. Luego habla de vivir en el poder del Espíritu, ¿no es cierto? Es decir, vivir como hijos de luz, versos 15 al 20, vivir en el poder del Espíritu. Y luego nos lleva al tema de la familia, ¿no es cierto? Entonces él dice: es más, o sea, además de vivir en la luz, ser hijos de luz, y además de vivir en el poder del Espíritu, todo eso debe llevarse a la vida de la familia. Por eso dice: es más, ahora sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Y por qué comienza con esta frase? Porque en la familia todos deben estar sometidos unos a otros. Si bien hay autoridades designadas, esas autoridades deben manejarse con un espíritu de sometimiento a Cristo, porque eso es lo que está queriendo decir. Entonces, en ese espíritu de vivir sometidos a Cristo, primero habla con las esposas de someterse al marido como al Señor. Y Pablo usa esta palabra bien fuerte, ¿no es cierto? Primero dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y ahora, la verdad que la palabra sometido es una palabra muy fuerte, ¿no? Si alguien le dice a uno: eres un sometido a tu esposa, un sometido a tu esposo, suena muy feo, ¿no es cierto? Bueno, para los hijos de Dios tiene que sonar muy lindo. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero sometimiento uno lo hace con Cristo. Y cuando uno está sometido a Cristo, uno sabe que las cosas van a andar bien. En este mundo de libertad, de derechos y de que yo tengo derecho a esto y todo eso, de pronto escuchar la palabra sometido suena muy fuerte. Bueno, pero es así como funciona el reino de Dios. Es un sometimiento amoroso, es un sometimiento de vida, no es un sometimiento de dominación, no es un sometimiento de ahogamiento, no es un sometimiento que me asfixia, es un sometimiento que me da vida, ¿no es cierto? Entonces, primero les pide a las mujeres que se sometan a su marido, dice, como al Señor. Es decir, acá es muy interesante esto, es muy interesante, porque uno dice: yo me someto a mi marido, pero tendría que someterme como al Señor, ¿no? O sea, el marido tiene que ser una especie de representación de una autoridad espiritual. Amén, hermanos, ¿no? A veces nos decimos: no, tú te tienes que... Yo a veces, cuando viene alguna rencilla matrimonial, no, porque tú te tienes que someter. Hermano, la esposa se va a someter cuando usted lea la parte que le corresponda, que dice: ama a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y ese es el secreto de la dinámica matrimonial, ¿no? Usted quiere que la esposa se someta, ámela a su esposa, respétela, hágala sentirse amada, dele su lugar en la casa, dele su lugar con los hijos, y va a ver cómo la esposa va a cumplir con la otra parte, ¿no es cierto? Hay un libro
que habla de amor y de respeto, y me gusta mucho porque él dice que amor y respeto son dos partes de una misma rueda, ¿no? Son dos partes de una misma rueda, amor y respeto. Entonces dice, la rueda empieza a circular y a funcionar cuando esos dos valores funcionan simultáneamente. Amén. Amor y respeto son los dos ejes. Por eso el hombre dice tiene que amar a la esposa, la mujer tiene que someterse, pero el hombre tiene que amar como Cristo amó a la iglesia. Dice, él entregó su vida por ella, ¿no? Es fuerte lo que nos dice Pablo a nosotros, ¿no es cierto? Es decir, el sometimiento de la mujer es algo que hay que ganarse. La mujer, ¿por qué se va a someter? Y porque va a ver que hay un amor incondicional, hay un respeto, ¿no? Pedro dice en su primera carta que es un vaso frágil, ¿no? Es decir, no, no es algo de, perdóneme lo que voy a decir, ¿no? Pero no es un vaso de esos de todo por $1, que cuando se rompe uno va y se compra otro, ¿no es cierto? La esposa es un vaso frágil, es decir, hay algo frágil y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a hacer que la mujer se sienta cubierta, protegida y definitivamente se va a sujetar al marido, ¿no es cierto? Entonces, me gusta porque acá la lección dice que el hombre tiene que ser un líder espiritual, un proveedor, dice, un protector, ¿no? Tenemos que proteger a nuestras esposas, ¿no es cierto? El llamado de la esposa a la sumisión no es inferioridad. Me gusta en la página 75, no es un llamado a que la mujer sea inferior, no es inferior la mujer. Definitivamente que no, Cristo no la hizo inferior, la hizo para que esté al lado, por eso la sacó de la costilla, decíamos hace un momento, ¿no es cierto? Para que esté al lado del hombre siguiéndolo, ¿no es cierto? Qué hermoso pasaje ese. Entonces, el hombre tiene que tener un amor puro, desinteresado, debe centrarse en sus necesidades, dice aquí la página, ¿no es cierto? 75, en las necesidades y en el bienestar, ¿no es cierto? Si a la mujer necesita ropa, bueno, ocuparse de la ropa de la mujer, que la mujer esté linda, perfumada. Hace una semana atrás Adriana andaba con dolor de muela y dije, Adriana, por favor, ya comemos frijoles 2 semanas, pero arréglate los dientes, ¿no? Y vamos a comer frijoles por 2 semanas, pero no tiene más dolor de dientes, digo, bendito sea Dios. Y esa es nuestra tarea, ¿no? Como hombres, ¿no? Hacer sentir bien a nuestras esposas. Y finalmente en ese tema de dirección de la familia, empieza el tema de los niños, de los hijos, ¿no es cierto? Es interesante que Pablo le dice a los hijos que obedezcan a los padres porque ustedes pertenecen al Señor, ¿no es cierto? Es interesante que Jesús dijo, los dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque de ellos es el reino, ¿no es cierto? Los niños son el regalo que Dios nos da a nosotros. Pablo dice, esto es lo correcto. Honra, dice, a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si los honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida sobre la tierra. Tenemos que honrar a nuestros padres, ¿no? Yo tengo 55 y todavía estoy honrando a mi padre. Este mandamiento no tiene un límite. Yo me estoy encargando de llamar todas las semanas a mi mamá, ¿no? Y si no la llamo, les mando un mensaje a mis hermanos y le dije, estuve llamando a mamá, a mami, y no me contesta. Y entonces ahí mi hermano que vive con ella me dice, no, sí, lo que pasa que está caminando en el fondo porque está en la cuarentena, entonces fue a caminar al fondo de la casa, dice. Y bueno, está bien, me quedo tranquilo, ¿no es cierto? Pero tenemos que honrar a nuestros padres, hijos, sean respetuosos con los padres. Pero interesantemente Pablo dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. No tenemos que hacer enojar a nuestros hijos. No tenemos que hacer cosas que los alteren. Y si realmente uno tiene que tomar disciplina,
uno tiene que disciplinarlos, disciplinarlos, y eso fue algo que yo inclusive en su momento tuve que aprender, disciplinarlos sin enojo. Eh, Creo que una de las cosas más terribles que puede pasar es cuando uno disciplina a su hijo con enojo. Yo me acuerdo que mis pastores en Argentina, cuando yo era pequeño, nos enseñaban que teníamos que disciplinar a nuestros hijos, y entonces decían, tenemos que darle una nalgada o algo así, y dejar pasar unos 10-15 minutos, y después de 10 o 15 minutos ir y abrazar al niño, o al hijo o a la hija que se portó mal. Y entonces ellos nos explicaban que de esa forma se produce psicológicamente el entendimiento en la vida del niño de que el niño verdaderamente se portó mal, que hizo algo mal y que el padre lo sigue amando a pesar de que hizo algo malo y que recibió el castigo merecido. El problema es que con las disciplinas algunos no, se han excedido en las disciplinas, han hecho disciplinas con odio, y entonces hay gente que se crió con eso y entonces dicen que no hay que disciplinar a los hijos. Y usted sabe, cuando usted no disciplina a los hijos, usted ya sabe que está criando un delincuente, porque cree que puede hacer todo mal y que no va a haber consecuencias de la conducta mala. Esto ya no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, y casualmente lo estaba viendo en las noticias, que casi todas las personas que están presas vienen de hogares rotos, de hogares donde no hubo un padre, donde hubo madre, donde hubo maltrato. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que disciplinar con amor a nuestros hijos, es decir, ejercer esa disciplina haciéndole entender a nuestro hijo que se portó mal, que va a recibir el castigo, pero que nosotros lo seguimos amando a pesar del castigo. Por eso, mis hermanos, es muy importante cuando uno tiene dudas, ¿no?, recurrir a la escritura, ¿no?, y ver cómo hay instrucciones, ¿no es cierto? Instrucciones que nosotros no solo debemos compartir con nuestros hijos, es decir, acá la disciplina también es una forma de enseñarle a nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, por favor, si tiene que disciplinar a su hijo, hágalo con seriedad, hágalo con amor, déjelo ahí, y a los 10 minutos que ya pasó el momento de tensión, usted vaya y abrácelo, diga, hijo, no sabes cuánto me dolió esto. Así le dice, me dolió más que a ti, pero tú tienes que entender que hay consecuencias cuando tú te portas mal. Hay consecuencias negativas. Si usted no lo hace, no sé si decirte una buena o más bien una mala noticia, y la mala noticia es que la vida se lo va a enseñar más tarde, le va a enseñar las consecuencias, aunque en ese momento van a ser más duro y más difícil. Por eso es mejor que lo aprendan en la casa, el sentido de lo que está bien, el sentido de lo que está mal, el sentido de la honestidad, el sentido del respeto, el respeto a los mayores, el respeto a las autoridades. Estamos viendo una etapa donde no se respeta a las autoridades. Me asusta esto que andan diciendo ahora de defund the police, es decir, sacarle todos los fondos económicos para sostener a la policía. Me asusta porque yo vengo de un país donde hay poca policía, hay mala policía, entonces, y acá están diciendo saquen a la policía como si sacar a la policía solucionara los problemas, cuando la policía, yo entiendo que pasó algo muy feo y yo soy muy consciente de eso, pero por una persona que hizo algo malo no vamos a condenar a todos, ¿no es cierto? Creo que siempre utilizamos ese principio, entonces tenemos que tener mucho cuidado a veces cuando aplicamos este tipo de pensamiento, que porque alguien hace algo malo, todos son malos, ¿no es cierto? Repito, mis hermanos, estas son las instrucciones que Dios nos da, ¿no es cierto? El origen de la familia, cómo Dios creó al hombre, a la mujer, para vivir juntos en felicidad hasta que la muerte los separe. ¿Cuáles son las responsabilidades de la familia? ¿Cómo tenemos que educar a nuestros hijos en los caminos
de Dios, cómo transmitirle, ¿no?, ese Shema, como decíamos hace un rato, ese Dios, contárselo a lo largo del día, ponerlo en las entradas de la casa, en todos lados, y finalmente darle dirección a la familia. Darle dirección es que el hombre es el sacerdote de la casa, es el protector de la esposa, es el que trae la visión, ¿no?, para los hijos, para la familia. Entonces, esos son los 3 puntos de la lección, cómo la Biblia nos orienta, cómo la Biblia trae instrucción para la familia. Podemos decir amén entonces a esto, y vamos a terminar con una oración. Señor, te doy gracias, Señor, porque tu mano ha sido buena con nosotros y hemos aprendido, Señor, cosas hermosas, como tú, Señor Dios, diste origen a la familia, cuál fue el propósito de la creación, Señor, del hombre, de la mujer, que sean felices, que tengan hijos, Señor Dios. Señor, cuáles son las responsabilidades como padres, que la responsabilidad fundamental, principal, es transmitirles la fe, esa creencia en Dios. Señor, ayúdanos a mostrarles a nuestros hijos, Señor Dios, a vivir esa realidad del Evangelio, de que tú estás con nosotros siempre, que podemos, Señor Dios, mostrarte a ti, Señor, en las pocas cosas que hacemos, aún en los errores, aún cuando pedimos perdón, Señor Dios, que ellos puedan ver, Señor, esa actitud de que estamos sometidos a Cristo, Señor Dios, y también finalmente, Señor, enseñarles que cuando uno elige hacer las cosas bien o elige hacer las cosas mal, va a haber consecuencias en ambos casos, Señor, que si elegimos hacer el bien, Señor Dios, tú vas a estar con nosotros, nos vas a acompañar, las cosas van a terminar, Señor, con un buen final, y que si nosotros elegimos lo otro, Señor, elegimos desobedecerte, Señor Dios, va a haber consecuencias, y a veces pensamos que van a ser inmediatas, pero en realidad no, Señor, a veces puede ser que tome muchísimo tiempo. Estudiábamos a Saúl, Señor Dios, que tuvo 40 años, Señor Dios, equivocándose y finalmente terminó mal, Señor Dios. Nosotros queremos elegirte a ti, Señor, elegimos, Señor, seguirte a ti, Señor Dios, para que, Señor Dios, nuestra vida, Señor Dios, esté en permanente contacto contigo, Señor, y no solo tengamos bendición en la casa, sino seamos de bendición para otras personas. Señor, ayúdanos como familias, ayúdanos, Señor Dios, a darle dirección como padres a nuestras familias, Señor, a darle ese sentido de protección a nuestras esposas, nuestro sentido de líderes espirituales, Señor, a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Señor Dios, que las esposas, Señor Dios, puedan ver ese liderazgo en los esposos, puedan seguirlo, Señor Dios, en tu amor y en tu disciplina. Señor Dios, ayúdanos con nuestros hijos, Señor Dios, a no sobreexigirles, Señor Dios, a saber, Señor, cuándo jalar, Señor Dios, de la rienda o cuándo soltar la rienda, Señor Dios. Danos, Señor, ese sentido, Señor Dios, ese sentido de saber cuándo, Señor Dios, tomar una acción correctiva, cuándo no, Señor. Y si tuviéramos que tomar una acción correctiva, que lo podamos hacer, Señor Dios, en amor, Señor. Aún una acción correctiva pueda ser tomada en amor, Señor Dios. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes, nos dirijas. Señor, te agradecemos por esta lección, Señor Dios. Gracias por todas las enseñanzas que hay en las Escrituras, Señor Dios, para la familia. Señor, te agradecemos, Señor, y nos despedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga.